Comenzamos nuestra serie sobre el libro de Deuteronomio. Este es nuestro quinto tema y nos estamos dando cuenta que hay mucho para nosotros en este libro, ¿no es cierto? Mucho, mucho para nosotros. El tema de hoy, a ver, ¿quién me dice? ¿Para qué Dios te lleva al desierto? ¿No es cierto? Al desierto. Y este título a veces podría traer un poco de confusión, ¿no? Dios me lleva a mí al desierto, pero noten que es un desierto entre comillas. No vamos a aclararlo, vamos a explicarlo, vamos a saber de qué se trata esto. Pero como te decía, estamos en el libro de Deuteronomio y en este libro nos cuenta cómo el pueblo de Israel estuvo allí en el desierto y qué lecciones aprendió. Pero algo que yo quiero transmitirte y que tú lo tengas bien claro es qué pasó y qué sucedió que convirtió un corto viaje en 40 años. Te voy a explicar. Si tú miras el gráfico, por favor, vamos a ver la pantalla, vas a encontrar este gráfico que dice que se inicia desde Egipto. Acuérdate que el pueblo de Israel estaba en Egipto y tenía que llegar a la tierra prometida, ¿no? Donde está Jerusalén y alrededores, ¿correcto? Este viaje, ¿cuánto duraba normalmente? ¿Qué dice allí? Como máximo 13 días, ¿no? O sea, se iban a un paso normal con las ovejas, lentamente, ¿no? 13 días. ¿Y cuánto duró? ¿Cuánto? 40 años. 40 años en el desierto, ¿no? Y cuando sucede algo así, uno comienza a preguntarse, ¿no? Desierto. Pero esta es una realidad muy lejana porque yo no estoy en un desierto. Sin embargo, seguramente que tú eres observador y notaste que en el título la palabra desierto estaba entre comillas, ¿no? Muchos lo han notado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando la palabra desierto en una forma simbólica. Entonces tú me dirás, pastor, entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la representación que nos quiere dar con esta palabra desierto? Y vamos a ver algunas de ellas. Miren usted, ¿qué representa el desierto para nuestra explicación? Lo primero, puede representar un tiempo en el cual nos sentimos lejos de la presencia de Dios, ¿no? Cuidado, porque puede ser que aún estés sentado aquí, pero tú sientes que estás allí en un desierto, alejado de Dios, ¿no? Estás cantando, pero sientes como que tu canción no pasa el techo, ¿no? Cuidado. Pero también queremos representar el desierto de esta forma. Mira, puede presentarse como circunstancias difíciles. Por ejemplo, desempleo, enfermedad, etcétera. Y tú le vas añadiendo más cosas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué a mí, no? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué esta circunstancia? ¿Por qué estoy sufriendo esto, no? Miras a la derecha, miras a la izquierda y te sientes solo. Estás en un desierto. Si estás viviendo esto, mucha atención, porque lo que viene nos va a explicar mucho sobre esto. Pero también, cuando hablamos de desierto, estamos representando esto. Puede ser una crisis en nuestra familia, en nuestra iglesia o en nuestra nación. Una crisis que involucra a mucha gente y que estás allí. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué a mi familia, no? ¿Por qué vivimos así? Y estamos en un desierto. Estas son algunas representaciones que nos van a ayudar a decir, sí, esto se parece a lo que yo estoy viviendo. Si tienes algo de esto, mucha atención, porque el Señor nos va a hablar. Y yo quería que tú veas el título, porque el título, si tú recuerdas, decía, ¿para qué Dios te lleva al desierto? ¿Correcto? Ese es el título. Y a propósito utilicé la palabra ¿para qué? ¿Sabes? Lo que sucede es de que cuando yo estoy en el desierto, cuando estoy sufriendo ese alejamiento de Dios, cuando estoy sufriendo una enfermedad, cuando estoy en medio de una crisis familiar, etcétera, uno a veces se pregunta ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Por qué dura tanto? ¿Por qué de esta forma? Y hay un problema cuando yo uso la palabra ¿por qué? Esa pregunta. Mira, vamos. Cuando tú usas la palabra ¿por qué? Y mira el detalle, esto se usa si queremos preguntar
el motivo de alguna acción o situación. ¿No? Entonces, vamos a poner un ejemplito. Tú estabas sano, ¿no? Lleno de vida. Cambian las circunstancias y de pronto estás postrado. Tú dijiste, esto va a ser rápido, pero se va prolongando, 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 prolongando. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué a mí? ¿No es cierto? ¿Por qué, Señor? Y cuando yo hago esa pregunta del por qué, ¿a qué se refiere? Se usa si queremos preguntar el motivo de alguna acción o situación, ¿no? Queremos como pedirle cuentas a Dios, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Y normalmente cuando yo hago la pregunta ¿por qué? Se está centrando en el pasado, ¿no? Sin embargo, como te decía, nuestro título no dice ¿por qué Dios te lleva al desierto? Nuestro título es diferente. Es ¿para qué Dios te lleva al desierto? Ahora vamos a notar el para qué. He hecho una comparación para que lo notemos. Tenemos el para qué. El para qué se usa cuando nuestra pregunta sea sobre el propósito de algo. ¿Te das cuenta? Cuando yo uso el por qué, estoy apuntando a dime la razón, el motivo. Aquí hay un eco. Cuando digo el por qué, estoy apuntando a dame el motivo, justifícame. Cuando uso el para qué, estoy preocupado ¿en qué? En el propósito, en la finalidad. ¿Se nota la diferencia? ¿Sí? Cuando yo digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar esta situación? ¿Por qué siento que estoy en un desierto? Le estoy diciendo a Dios, dame la razón, ¿no? ¿Por qué motivo me pasa esto? Sin embargo, si yo digo, ¿para qué? Ya no estoy tratando de escarbar la razón, sino que estoy haciendo el propósito, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esta situación? Y esto marca una tremenda diferencia. Esa es la razón, porque nuestro tema es ¿para qué Dios te lleva al desierto? Y otra cosa interesante es que cuando yo voy por el lado del por qué, me estoy centrando en la razón, en la causa que quisiera yo conocer, apuntando hacia el pasado. Y siempre va a quedar en mi mente, debía hacer esto, no debía hacer esto, debía actuar así. Y voy al pasado y al pasado y al pasado. Y pienso de que estoy en el desierto por esa mala decisión, por esa situación que pasé. A diferencia de que cuando es el para qué, ya no me centro en el pasado. ¿En qué me estoy centrando? En el futuro. Porque estoy diciendo, ¿para qué me ha pasado esto? ¿Para qué, Señor, esta situación? ¿Para qué? Y cuando digo el para qué, estoy apuntando ¿a qué? Al propósito de eso, a la finalidad de eso. Y eso me lleva al futuro. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos minutos que restan, vamos a pensar no en que escarbemos en nuestra conciencia, decir, ¿por qué me pasó esto? Sino en decir, Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Y esa palabra para nos va a ayudar y nos va a guiar en los próximos minutos. Así que, ¿estás listo? Es bueno que puedas apuntar, es bueno que puedas tenerlo en tu Biblia abierta para que todo esto quede ahí grabado en tu mente. Son 5 aspectos que vamos a desarrollar a lo largo de estos minutos y nos vamos a iniciar con este primero. Dice ahí, una pregunta, ¿para qué Dios te lleva al desierto? La respuesta, primera, para desarrollar tu humildad. Toma nota. ¿Para qué Dios te lleva al desierto? Para desarrollar tu humildad. Tú me dirás, pastor, ¿y eso dónde está? Vamos al libro de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Ahí lo vamos a encontrar. Dice así. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Le está contando, 40 años en el desierto, ¿no? Y ahí nota. La primera para afligirte, para probarte, esa es la segunda. Tercera, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces ahora nos vamos a quedar con el primer para. ¿Cuál es el primer para? Para afligirte. Y cuando hablamos de que Dios nos lleva al desierto para afligirnos,
Eso a veces es un concepto un poco chocante, ¿no? Porque uno se imagina a Dios como que es todo amor y que siempre va a evitar de que yo sufra. Sin embargo, el Dios de la Biblia no. El Dios de la Biblia usa el sufrimiento para grabar esas enseñanzas que necesitamos. Y la primera que vamos a descubrir cuando estamos en el desierto es que Dios nos ha llevado allí, ha permitido que pasemos esa circunstancia o que estemos en esa circunstancia para trabajar con qué aspecto de mi vida? La humildad. La humildad. Tremenda humildad. Y Él quiere que esa humildad no sea tan pequeñita, sino que se desarrolle plenamente en mi vida. Sin embargo, esto choca con el concepto actual, ¿no? En la sociedad actual, ser humilde es cosa así de... no te va a ayudar, ¿no? Tienes que ser fuerte, tienes que ser el conquistador, tienes que predominar sobre el resto, tienes que ser el alfa, ¿no? Eso es lo que nos enseñan, eso es lo que la gente quiere. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Te dice a ti y me dice a mí que Dios nos permite estar allí en el desierto y muchas veces aún lloramos ahí en el desierto porque Él quiere desarrollar la humildad. Y esa humildad, ¿sabes qué? Nosotros a veces decimos, ¿no? Sí, yo soy humilde, pero el corazón que tenemos, ¿cómo es? ¿Cómo es? Orgulloso, orgulloso. Y la forma de que crees que es humildad, ¿cuál va a ser? Afligirnos. No porque tenemos un Dios abusivo, un Dios sádico, un Dios que se goza con nuestro dolor, no. Sino de que sabe bien de que muchas veces caemos en la autosuficiencia. Yo puedo, yo ya sé, yo ya tengo años en la vida cristiana. Sí, y comienzo a pensarme una posición muy arriba, ¿no? Me siento superior al resto. ¿Cuándo voy a aterrizar? ¿Cuándo voy a darme cuenta de mi realidad? Cuando Dios me hace vulnerable. ¿Y cómo nos hace Dios vulnerable? Con la aflicción, ¿no? Llega la aflicción a tu vida y te das cuenta que no eras tan fuerte como pensabas. Llega la aflicción a tu vida y te das cuenta de que no eras el invulnerable que pensabas. Llega la aflicción a tu vida y de pronto te das cuenta que sí, tú también lloras como el resto, ¿no? Y Dios tiene que usar la aflicción. No porque se goce en nuestras lágrimas, sino porque Él quiere trabajar allí dentro de nosotros y desarrollar la humildad. Y tú me dirás, ¿pero la humildad es tan importante? Sí, tremendamente importante. Y vamos a ver, ¿por qué es tan importante ser humildes? Busca en tu Biblia, por favor, Santiago 4:6. Santiago 4:6. Y vas a encontrar una tremenda verdad allí. Mira lo que dice. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si habías pensado de que ser orgulloso, soberbio, en sentirte mejor que alguien era algo bueno, probablemente estás tan influenciado por los conceptos de nuestra sociedad que a veces confundimos, ¿no? Lo que afuera se enseña, lo queremos traer a la iglesia. Pero para Dios las cosas son diferentes. ¿Qué dice el texto? Por esto dice, escucha, Dios resiste a los soberbios. Si ve en nuestro interior gotas, por así decirlo, o marcas de orgullo, soberbia, vanagloria, ¿qué dice? ¿Cómo actúa Dios? Dios lo resiste. Lo resiste. Y da gracia a los humildes. Y ahora te preguntarás, ¿es importante ser humilde? Por supuesto que sí. Si nuestro corazón no es humilde, hermanos, Dios nos resiste. Tremendo, tremendo. Yo sé que hay muchas preguntas, ¿no? Y una de ellas podría ser, pero pastor, ¿Dios me puede llevar al desierto solamente por eso? Sí, porque si en nosotros no está desarrollada la humildad, estamos de lejos de Dios. Y esto es terrible, hermanos, terrible. Pero en el mismo capítulo de Santiago, avanzamos hasta el verso 10, sigue la verdad, dice así, y es un mandato. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cómo tenemos que actuar? Humillándonos delante de Dios.
¿Para Dios será importante la humildad? Sí, tremendamente importante, hermanos, ¿no? Tan importante de que para Él, que nosotros estemos en el desierto un mes, un año, 10 años o 40 años, como el pueblo de Israel, vale la pena para trabajar allí. Tú me dirás, ¿por qué es así? El desierto dura más cuando el corazón es más duro, ¿no? Y el pueblo rebelde de Israel necesitó 40 años. ¿Cuánto necesitamos nosotros? Dios lo sabe. Pero la finalidad, ¿cuál es? Desarrollar humildad. Ahora, ya conocimos el concepto, y esto es algo que la Biblia siempre nos enseña, ¿no? Principios, conceptos claros, ¿no? Pero viene lo siguiente, dice así: ahora que Dios me enseñó a ser humilde, ¿ya? Ahora que Dios me enseñó a ser humilde, ¿qué pasos prácticos puedo dar? Y ahí viene lo difícil, pues, ¿no? Porque acuérdense que el cristiano siempre hay una lucha. Estás sentado en el culto, escuchas la enseñanza bíblica, y tu secretaria mental, ¿qué hace? Toma nota. Sí, necesitamos ser humildes. Y está registrado, archivado y guardado. Pero ahora viene lo siguiente. Ya lo aprendí, ya lo tengo acá. Ahora, ¿qué pasos prácticos puedo dar? Y ahí viene lo difícil. Porque nos gustaría que venga un examen y me manden el examen y me digan, Dios valora la humildad, y yo ponga sí, 20. Eso nos gustaría, ¿no es cierto? Conceptos. Sin embargo, Dios utiliza un examen, sí, pero ese examen no es un examen escrito, no es un formulario de internet. Ese examen es en la vida diaria. Y ahí te vas a dar cuenta, ¿no? ¿Cuándo es que luchamos por la humildad, ¿no? Cuando alguien viene y de pronto, ese día, nos habló de una manera diferente, ¿no? Y nosotros sentimos, oh, no ha respetado mi cargo, ¿no? Oh, no sabe quién soy yo, ¿no? No me consideró, no escuchó mi aporte, mis palabras, que eran las mejores. Y me siento herido. Y ahí sucede algo. Y eso es lo que quiero que revisemos en nuestra vida, ¿no? ¿Cuándo es que tú de pronto te sientes herido? Cuando no te saludan, cuando no te dan el lugar, cuando no te dan la palabra para que hables, cuando no te reconocen el aporte que has hecho. ¿Cuándo es que de pronto tú sientes, oh, no me están valorando, ¿no? Puede ser que ese sea el indicador de ¿qué? De que todavía no estás tan desarrollado en humildad, ¿no? No estamos tan desarrollados en humildad. Entonces yo tengo que saber y decir, Señor, si tú me llevas al desierto, es para desarrollar esa humildad. Ayúdame a ser humilde. Ayúdame a comenzar a negarme a mí mismo, ¿no? Y poder dar paso ¿a qué? A Cristo en mi vida, y no que yo figure, ¿no? Sino que Cristo figure. Y la próxima vez que alguien no escuche mi aporte, mi voluntad o mis palabras, yo diga, tranquilo, ¿no? No me voy a resentir, no me voy a molestar, ¿no? La próxima vez que alguien no me llame por mi título, no me voy a molestar, no me voy a molestar. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender de que más importante que el reconocimiento que me pueda dar la gente es que yo esté bien ante Dios. Y Dios quiere que yo sea humilde, humilde. Entonces piensa un instante, ¿qué es lo que más choca? ¿Cuál es lo que mueve esa fibra sensible? Y de pronto tú dices, no me reconoce, no me está respetando, no me está escuchando, no me hace. Cuando sientes eso, cuidado, ¿no? Porque quién sabe, tu opinión de ti misma es muy alta, ¿no? Y quieres que los demás giren alrededor de eso. Cuidado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que levantar? A Cristo en nuestra vida. ¿Y nosotros? Menguar. Muy bien. Vamos a lo siguiente, porque te dije que habían 5 paras, ¿no? Vamos al siguiente para. El primero ya lo vimos. Ahora vamos al segundo, que dice, para evidenciar tu fe en Dios. El segundo para. ¿La pregunta cuál era? ¿Para qué Dios te lleva al desierto? La respuesta, número 2, para evidenciar tu fe en Dios.
Vamos por favor a Deuteronomio 8.2, que es el mismo versículo que hemos leído hace un instante. Dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Primer para afligirte, ya lo vimos. Segundo para probarte. Tercero, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces nos quedamos con el segundo para, que es para probarte. ¿Ok? Y esto es algo que sucede muy a menudo, ¿no? Las pruebas, ¿no? Pero yo quiero que entendamos algo que es importante, ¿no? Porque a veces uno recibe las pruebas como que es Dios tomándonos un examen para ver si pasamos o no pasamos. Pero tengo que decirte algo, que Dios no necesita tomarnos exámenes. No necesita. Él ya lo sabe. Él sabe la respuesta. Él sabe lo que vamos a responder o lo que no vamos a responder. Pero ¿qué es lo que quiere con las pruebas? En la situación de prueba, para pasar una prueba bien, yo tengo que buscar fe, tener fe. Eso es lo que me ayuda en las pruebas. Y Él quiere desarrollar esa fe. Y la pregunta es, ¿qué tan importante es tener fe? Vamos a ver un texto que está en Isaías 43.2, por favor. Isaías 43.2, dice así: porque en las pruebas tú vas a encontrar circunstancias bien difíciles. Y aquí lo grafica. Mira, cuando pases por las aguas, imagínate las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué necesitamos? Fe. Fe en que esa frase que dice, yo estaré contigo, se cumple. Repasemos. Isaías 43.2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Los desiertos, muchas veces, nos van a presentar tremendos desafíos. Pero necesitamos fe. ¿Para qué? Para pasarlos y atravesarlos bien. Por eso es importante la fe. Segundo, Salmos 27.3. Es interesante que esto lo escribe David, que era un comandante, era un guerrero. Y él lo trata de graficar en el lenguaje que él sabe. Mira, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Correcto? Mira que lo está diciendo alguien que sabe de batallas. Alguien que sabe realmente de lo que es enfrentarse a un enemigo cruel, que sabe de espadas y de batallas. Y él está diciendo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, ¿el qué va a hacer? Yo estaré confiado. ¿Qué es lo que necesitamos cuando estamos en el desierto, allí en los momentos difíciles? Confianza, esa fe en el Señor. Que cuando Él dice, yo estaré contigo, ¿qué tengo que hacerlo? Creerlo, ¿no? Y esto es desafiante, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el desierto, la definición de desierto es que estás solo, ¿no? Y tú volteas a la derecha, no hay. A la izquierda, no hay. Y estás solo. Pero allí viene la fe. ¿Y la fe qué nos enseña? Confiar. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo vemos al Señor, pero sabemos que Él está ahí. Confiamos, confiamos, confiamos. Entonces, ¿para qué estar en el desierto? Para evidenciar tu fe en Dios. A veces estamos tan cómodos, todas las cosas van en lo que nosotros llamamos la normalidad, que nuestra fe no se desafía, ¿no? Pero es cuando vienen las situaciones difíciles, es cuando quizás se presenta escasez, es cuando quizás se presenta enfermedad, es cuando la muerte nos acecha, que necesitamos fe, confianza en Dios. Y no fe simplemente decir, yo puedo vencerlo, o yo lo superaré, sino decir, Señor, contigo lo pasaré, ¿no? Contigo lo pasaré. Entonces, ¿cuál es el segundo para? ¿Para qué Dios te lleva al desierto? Para evidenciar tu fe, para que te des cuenta cómo estamos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque estar acá en la iglesia, cantándole al Señor, escuchando la palabra, estar sentado allí con los hermanos, no demanda tanto realmente. Quizás algunos por el calor se incomodan un poquito, pero tampoco es tanto, ¿no es cierto? Sin embargo,
cuando el Señor te lleva al desierto, allí sí hay demandas, ¿no? Allí sí se pone en evidencia la fe que tienes. Y de pronto te das cuenta que cuando estamos tranquilos, en lo que muchos denominan, ¿no?, la zona de confort, ¿no?, donde no tienes exigencias mayores, donde tú controlas la situación, donde ya tú sabes qué hacer o qué no hacer para salir de las circunstancias, esa es tu zona de comodidad, ¿no? Pero el Señor en el desierto te saca de allí y te lleva a una situación inhóspita, de incertidumbre, que no sabes realmente lo que va a pasar al final. ¿Y ahí qué necesitamos? Fe. Y ahí nos vamos a dar cuenta qué pequeña es nuestra fe, ¿no? Y sí, cantábamos, y sí, veníamos a la iglesia, pero la fe era tan pequeñita. ¿Qué necesitamos, hermanos? Comenzar a decir, Señor, aumenta nuestra fe, ¿no? Aumenta nuestra fe. Son momentos difíciles, hermanos, ¿no? Pero necesitamos fe. Un hombre que pasó un momento difícil fue el apóstol Pedro. Este era un seguidor de Jesús, tú lo conoces, un líder nato, ¿no? Surgía él siempre en hablar, en responder, en actuar, ¿no? Ese era el líder de allí. Y en una de esas conversaciones Jesús le dice a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y allí sufrir, ¿no? Y le estaba contando ya lo que se venía. ¿Y qué hace Pedro? ¿No? Lo trae a un costado y le dice, esto no te acontezca, ¿no? Comienza a exhortarlos, ¿no? ¿Y qué sucede? Nos damos cuenta de algo, hermanos, ¿no? Que queremos que las cosas sigan igual, que todo marche bien bonito. Pero el Señor, siempre planeando algo, siempre buscando el objetivo, nos saca de la zona de comodidad y nos lleva a nuevos avances. Pedro no solamente hizo eso, sino que en otro momento, cuando él dice, Jesús está hablando de su muerte y que se van todos a escandalizar de él, Pedro dice, aunque otros se escandalicen, aunque otros se sorprendan, aunque otros se atemoricen, yo no lo voy a hacer. Así lo dice Pedro, ¿no? Confiado, ¿no? Él seguro, ¿no? Él estuvo ya 3 años con Jesús, había visto muchos milagros, muchas cosas, ya tenía experiencia y estaba seguro. ¿Qué le dice Pedro? Dice, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿no? Le está diciendo, ¿no? No vamos a seguir juntitos predicando de pueblo en pueblo, no, esto se acabó. Vamos a cambiar, el Señor está cambiando el escenario. Y Pedro dice, no, esto no va a pasar, yo no te voy a negar. Y Jesús le tiene que decir, ¿no?, que sí, me vas a negar. Pero hay algo en ese diálogo que quería traerlo ahorita a memoria. ¿Y sabes cuál es? Cuando Pedro escucha de Jesús esto que le dice que Satanás ha pedido para zarandearlo como a trigo, y él dice que no, él asegura, él confirma, no, esto no te voy a negar. Jesús, ¿qué le dice? Pero yo he pedido que tu fe no falle, ¿no? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque uno pensaría, ¿no? Si es Pedro, si es el seguidor, es el líder allí, ¿no? ¿Por qué Jesús simplemente no le evita ese mal momento, ¿no? ¿Por qué simplemente no, ya, para qué va a negar a Jesús y esas cosas? Evitémoslo, ¿no? Pero Jesús no hace eso, ¿no? Él tiene que pasar por esa situación, ¿no? El momento de miedo, negar a Jesús, ¿no? Luego, momento de dolor, haber negado a su maestro, y luego entender y volver. Pero Jesús no lo exonera de esas circunstancias, pero sí ora por Pedro. ¿Y ora para qué? Para que su fe no falle. ¿Y por qué es importante, hermanos, esto? Porque las circunstancias pueden cambiar. Quizás hoy estás en unas circunstancias favorables. Tu vida es cómoda, estás tranquilo, tienes una rutina que ya te has hecho y tú dices, va bien las cosas. Y perfecto. Pero quién sabe, cambian las circunstancias. Lo que tenías a favor ya no lo tienes. Tus fortalezas que tú te sentías seguro ya no la tienes. Y ahora, de pronto estás en el desierto. Tú me dirás, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando decimos por qué, acuérdate, nos estamos centrando en la razón, ¿no? Nos estamos centrando en el pasado. En cambio, ahora tenemos que decir, Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿No? Y yo tengo que tener certeza de que, por fe, que el Señor está conmigo ahí en el desierto. ¿Y tener certeza de qué? De que el Señor está orando por mí. ¿Para que salga del desierto? No. ¿Para qué está orando por mí? Para que mi fe no me falte.
crezca, se desarrolle. ¿Nos damos cuenta? Por eso es importante. Muy bien. Ahora avanzamos un poquito más y vamos a pasar de esta declaración, ¿no? Que el Señor quiere que esa fe crezca, quiere mostrarnos esa fe, realmente la fe vive en nosotros. Ahora que Dios evidenció cómo es mi fe, ya me di cuenta cómo es mi fe, ¿qué pasos prácticos puedo dar? ¿No? Y comienzo a pensar y decir, sí, Señor, ya entendí. Tú quieres que vaya al desierto y me dé cuenta allí cómo es mi fe. Que necesito esa fe fuerte, que crezca. Pero ahora, ¿qué pasos prácticos tengo que dar? ¿Qué tengo que hacer para que yo pueda realmente llevar a la práctica esa fe que tengo? ¿Y sabes qué? Algo que determina que tú tengas una fe verdadera, una fe de nombre solamente, es los frutos que tú das, ¿no? Esos frutos que tú das son frutos de un hombre de fe, ¿no? Piensa, hermano, ¿qué es lo que actúas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que sale de tus palabras? ¿No? Cuando hay una circunstancia difícil, ¿qué es lo que tú dices? ¿No? En los problemas muchas veces decimos, ya sé, voy a llamar a tal persona, voy a hacer esto, muevo el dinero, saco acá, ¿y cómo lo tratamos de solucionar? Humanamente, en nuestras fuerzas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud para crecer nuestra fe? Decirle, Señor, ayúdame, Señor. Te presento esta situación, ¿no? Yo no la puedo controlar, yo no sé lo que va a pasar, pero sí sé algo, Señor, ¿no? Que tú estás conmigo, ¿no? Que tú tienes cuidado de mi vida, de que estoy seguro en ti, ¿no? Y nos damos cuenta, hermanos, de que mucha diferencia hay entre simplemente hablar algo y realmente confiar en Dios. Confiar en Dios, ¿no? Tristemente, nos hemos acostumbrado a lo largo de los años a solamente declaraciones, ¿no? Aprendí esto, yo sé mi doctrina, yo sé la rutina de la iglesia, yo sé lo que viene, la canción que viene, yo sé todo, ¿no? Pero nos falta fe. ¿Y fe qué significa? Creer, comprometerme, ¿no? ¿Dónde tú notas realmente que la persona dejó un poco ese nivel de solamente teoría y comienza a hacer cosas prácticas? Cuando de pronto la persona se va comprometiendo con el Señor, ¿no es cierto? Cuando tú te comprometes con el Señor, dejas la teoría y comienzas a dar un paso hacia la práctica. Pero para eso necesitas fe, ¿correcto? ¿Dónde se evidencia esto más? ¿Dónde es más claro? Por ejemplo, ¿no? En nuestros diezmos y ofrendas, ¿no? Yo tengo en la mente el concepto, sí, tengo que ofrendar, tengo que diezmar. Concepto, ¿no? Y en la Biblia aquí lo busco los textos y está claro. Me tomo un examen, ¿cuánto me saco? 20, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me lo sé todo de la doctrina. Pero cuando llega el momento donde tengo que dar, ¿qué sucede? Ahí necesito ¿qué? ¿La secretaria mental que me dé la respuesta? No, porque la respuesta la tengo. ¿Qué necesito? Confianza, ¿no? Cuando dejo la zona del concepto y paso a la práctica, necesito fe. Porque en ese momento voy a decir, pero yo necesito ese dinero. Pero no sé, y comienzan a surgir muchas ideas, ¿no? ¿Y ahí qué tengo que hacer? Poner en práctica la fe. ¿Y qué es la fe? Confiar, ¿no es cierto? Y ahí nos damos cuenta, ¿no? Que muchas veces, como cristianos, nos hemos quedado con los conceptos, y buenos conceptos, pero cuando llegamos a la práctica, nos queda chiquita la fe y no lo hacemos, ¿no? Pero tenemos un Dios bueno y misericordioso. Un Dios que justamente nos lleva al desierto para entender esto y decir, Señor, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame que esto no sea simplemente una doctrina, una palabra más. Evidencia cómo está mi fe y quiero crecer en esto. Bien, vamos avanzando al tercer aspecto. El tercer para mostrarte tu corazón. Vamos al versículo que ya leímos, Deuteronomio 8:2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Primer para afligirte. Segundo para probarte. Tercero, que vamos a ver, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cuál es el tercer para mostrarte tu corazón. ¿Para qué te lleva el Señor al desierto?
para mostrar tu corazón. Y aquí aclaremos el concepto. ¿Dios necesita que nosotros le mostremos nuestro corazón? No, Dios no necesita. Dios no necesita. La prueba o la circunstancia difícil o el desierto va a revelar o mostrarnos a nosotros mismos cómo es nuestro corazón. ¿Nos damos cuenta? ¿Ya? Dios no necesita llevarnos al desierto para descubrir cómo soy, cómo pienso. No lo necesita. ¿Correcto? Si Dios nos lleva al desierto, ¿es para qué? Para que nosotros mismos seamos conscientes de lo que hay en nuestro corazón. Por eso que el texto dice así, para saber, el tercer para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Volviendo al ejemplo hace un ratito que les dije de Simón Pedro. Si tú le preguntabas a Simón, ¿vas a avergonzarte de Jesús? ¿Qué te decía Simón? No. ¿Vas a negar a Jesús? ¿Qué te diría Simón? No. Todos menos yo. ¿Y lo decía mintiendo? No, él no estaba mintiendo. Él estaba seguro de su respuesta. Pero ¿qué pasó? Como pasó esa noche terrible, ¿no? Y esa circunstancia mostró lo que había en su corazón. En sus labios, la declaración de que nunca te voy a negar. Esa noche lo negó ante una criada, ¿no? Lo más humilde en esa sociedad, ante ella, ¿no? Y entonces tú te das cuenta. ¿Necesitamos el desierto? Sí. ¿Para que Dios sepa cómo es nuestro corazón? No, porque Él lo sabe. Él ya le había dicho a Simón cómo era. Sino para que el propio Simón, el propio Pedro, se dé cuenta y diga, wow, cómo es el corazón. ¿Te das cuenta? Y algo que vamos a aprender cuando estamos en el desierto es eso, ¿no? Que ahí me doy cuenta cómo es este corazón, ¿no? Antes de eso, como Pedro, nunca te voy a negar, nunca te voy a fallar, otros pueden caer, yo no. En el desierto, llorar. Y eso es lo que hizo Pedro, ¿no? Llorar amargamente. Pero es bueno eso, porque nos ayuda a seguir. Pregunta, ¿por qué es tan importante el corazón? ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice el texto. Proverbios 4:3, dice así. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Correcto? ¿Por qué es tan importante el corazón? Mira el texto. Sobre toda cosa guardada. Lo que quiere decir en palabras sencillas es esto. Si tú tienes tesoros y los vas a cuidar, vas a velar por ellos, dice, sobre todas las cosas que tú tengas, ¿qué es lo más valioso que tienes que atender y guardar y cuidar? Tu corazón. Ahora, ¿cuál es la razón de eso? Dice aquí, porque de él mana la vida. De ese corazón, este corazón que tenemos, mana la vida. ¿Qué quiere decir eso, mana la vida? Este corazón nos dirige, tomamos las decisiones de nuestra vida. Este corazón nos guía en el derrotero de caminar. ¿Te das cuenta? Entonces cuando el texto me dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, me dice, mira, de los tesoros que Dios te ha dado, el más valioso de todos es tu corazón. Y cuida ese corazón y atiende ese corazón, porque de ese corazón es el que va a marcar el rumbo de tu vida. Y tristemente, a veces el corazón se tuerce y la vida se echa a perder. Y es así. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Por eso es importante lo que hemos visto, ¿no? ¿Por qué estoy en el desierto? Porque Dios quiere mostrarte tu corazón. Simón Pedro, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta, no soy tan fuerte o tan valiente como pensaba. No soy el hombre fiel que pensaba, ¿no? Pero eso lo vio con lágrimas y dolor en el corazón, ¿no? Y puede ser que tú o yo, Dios nos lleve a un desierto, donde con lágrimas en los ojos nos demos cuenta, este corazón que tengo no era como yo pensaba, ¿no? ¿Qué más nos dice? 1 Samuel 16:7. Y esto es importante, hermanos, que entendamos, porque son episodios bíblicos donde nos va a mostrar cómo Dios se acerca a las personas y muestra lo más importante. Este es el momento en que Dios había mandado al profeta Samuel a escoger, a ungir a David. En ese momento era un joven pastor, ¿no? Y llega la familia a la casa de Isaí, y Isaí trae a sus hijos, ¿no? Lo que él piensa, ¿no? Y trae al primogénito, a todos los hijos que tenía. Y ahí comienza el diálogo, dice aquí.
Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Correcto. Entonces la pregunta era, ¿por qué es tan importante el corazón? Porque Jehová mira el corazón. Este momento, este fragmento, es cuando Isaí había traído a sus hijos, ¿no? Al primogénito, fuerte, guerrero, ¿no? Seguramente un vestido apropiado para la ocasión, ¿no? Y ante todo decían, bueno, este tiene presencia de rey, ¿no? Y Samuel también seguramente pensó eso. Pero Dios le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, seguramente era grande, ¿no? Porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuidemos el corazón, hermanos. Podemos venir a la iglesia muy bien peinados, bañaditos, con ropa dominguera, ¿no? Y estar acá, ¿no? Y ante todos, pues, bien, ¿cómo estás, hermano? Excelente, y compartir, ¿no? Y ante nosotros, ante los ojos, ¿qué vemos? Dice, el parecer, lo grande de su estatura, y etcétera, ¿no? Pero Dios, ¿qué dice? Pero Jehová mira el corazón. El corazón. Eso es lo que mira, ¿no? A veces uno se pregunta, ¿no? Jesús, entre sus 12 apóstoles, ¿no? Tenía a Judas. Y Judas era el tesorero. Él manejaba la bolsa. O sea, es una persona de confianza, ¿no es cierto? Al que le dan la cartera, ¿no? Y ese era Judas. Y probablemente él representaba, ¿no? Una inspirada confianza, ¿no? Quizás tenía algunas habilidades con los números, ¿no? Y era la persona ideal, aparentemente, y la nombran él, ¿no? Tú eres el... Sin embargo, Dios no mira lo aparente, sino mira el corazón. Y sabemos el final de Judas, ¿no? ¿Por qué es importante, hermanos, lo que hace el Señor de llevarnos al desierto, ¿no? Porque en el desierto, a través de esas circunstancias, a través de sacarnos de esa zona de confort, a través de mandarnos a ese horno de fuego a veces, se va a mostrar el corazón. Y tú y yo nos vamos a dar cuenta qué es lo que tenemos adentro. Antes no. Antes, como Pedro, no, yo nunca te voy a fallar, ¿no? En el horno de fuego, ¿qué me doy cuenta? Sí, soy así, ¿no es cierto? ¿Y por qué es tan importante el corazón? Porque de él mana la vida, porque tus decisiones van a salir de tu corazón, porque tu caminar va a ser guiado por tu corazón. Tristemente, hermanos, vivimos engañados, pensando que podemos hacer cosas malas y no pasa nada. Y engañamos a nuestro corazón. Pero Dios lo mira. El texto que nos dice, pero Jehová mira el corazón. Y acuérdate esto, hermano, ¿no? Si Dios mira el corazón, Él va a actuar, ¿correcto? No nos equivoquemos, ¿no? Quien sabe, estar en el desierto es la oportunidad de mostrarte a ti mismo cómo es tu propio corazón. Y comenzar a decir, Señor, me falta, tengo que cambiar, tengo que corregir, tengo que enmendar esto, ¿no? Ayúdame. Y acuérdate esto, ¿no? Al que viene el Señor en humildad, Dios nunca lo va a echar fuera. Pero si nos sentimos autosuficientes, si nos sentimos, yo estoy bien, Jesús no vino por los sanos, sino por los enfermos. Ahora que Dios me mostró mi corazón, ¿qué pasos prácticos puedo dar? ¿No? ¿Qué pasos prácticos puedo dar? ¿No? Hermano, piensa, ¿qué estás alimentando en tu mente? ¿De qué estás llenando tu corazón? ¿No? El Señor me ha permitido tener más de 30 años en la iglesia, ¿no? En la fe, más. Y a lo largo de esos años he visto muchas personas, ¿no? Muchas personas, ¿no? Y he encontrado algunas que se deleitan en la iglesia de comentarios, de chismes, de hablar de otras personas, ¿no? Y es triste, hermanos, verlos porque pasa el tiempo, no crecen. Pasa el tiempo y al final se apartan, ¿no? También a lo largo de esos años Dios me ha permitido ver cantidad de hermanos que se sienten especiales, ¿no? Que sienten que están en otro nivel, que sienten que están en otra escala, que se sienten superiores, ¿no? Que se juntan entre otros especiales, ¿no?
y que miran a los demás como les falta. Y a lo largo de esos años me he dado cuenta también que estas personas se van juntando, van nucleándose, luego se apartan y luego se dispersan, ¿no? Y ya no es una oveja fiel, está por ahí, en algún lugar perdida, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque descuidamos el corazón, hermano, ¿no? Cuando tú no alimentas bien tu corazón, cuando tú realmente no cuidas tu corazón, cuando no cuidas lo que recibes, oyes, cuando no cuidas lo que miras, cuando no cuidas tus pensamientos, ese corazón se contamina. Y ese corazón, tarde o temprano, te va a apartar del Señor. No permitamos eso, hermanos, ¿no? No lo permitamos, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasos prácticos puedo dar, ¿no? ¿Qué pasos prácticos puedo dar? El texto anterior me decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, voy a guardar mi corazón, ¿cómo? Alguien viene a decirme, mira, te voy a contar esto último que me he enterado. ¿Tú qué vas a decirle? Sí, no. Le vas a decir, esto, ¿me va a ayudar mi corazón o me va a quitar? ¿Me va a hacer desconfiar? ¿Me va a hundir? Ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado, hermano, ¿no? Ten cuidado con lo que miras. Ten cuidado cómo alimentas ese corazón. Porque todo eso, al final, te va a afectar, ¿no? A veces unas personas, ¿no?, pueden en la televisión o en algún medio absorber cosas, ¿no?, programas, ¿no?, que te permite ver cierta sensualidad, ¿no? Y de pronto dices, esto es normal, ¿no? Y tú mismo sigues dando un pasito más. Ah, vi esto, ahora puedo ver un poquito más. Y después te das otro pasito. Ah, vi esto, puedo ver otro poquito más. Y un poquito más. ¿Y qué pasó? Mi corazón lo contaminé. Y ahora que está contaminado, comienzo ese camino de decadencia, ¿no? Cuida tu corazón, hermano, ¿no? Y el Señor nos lleva al desierto ¿para qué? Para mostrarnos cómo estamos, ¿no? Cómo respondemos, cómo actuamos, ¿no? Y tenemos que actuar sabiamente. Cuarto, para enseñarte a depender. ¿Para qué Dios te lleva al desierto? Para enseñarte a depender. Vamos, por favor, a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice así: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Y ahí viene, escuchen, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Les suena familiar esa frase? ¿Sí? Eso es el texto que Jesús usa para enfrentar a Satanás cuando él es tentado en el desierto, ¿no? Interesante, ¿no? Jesús, miles de años después, va a usar este versículo para enfrentar al diablo, a las tentaciones, ¿no? Y a veces decimos, Deuteronomio, ¿existe ese libro? Sí, sí existe. Y Jesús lo citaba y lo citaba varias veces, ¿no? Y aquí lo está citando, ¿no? Pero vamos a tomar nota de ese cuarto para. Dice aquí, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor cuando nos lleva al desierto? Aprender a depender. Nosotros durante años en la sociedad, en nuestra cultura, en nuestro tiempo, nos enseñan a depender ¿de qué? De tus fuerzas, ¿no? De tu ingenio, de tu creatividad, ¿no? Pero el cristiano tiene que comenzar a aprender ¿de qué? ¿A depender de quién? En primer lugar de Dios, ¿no? Y por eso, Él le dice, ¿no?, que te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Yo creo que captemos la idea, ¿no? 40 años en el desierto. No hay forma de mantener un pueblo tan grande, 2 millones de personas, ¿no?, en el desierto. ¿Cómo alimentas esa cantidad? No hay forma. La única forma es depender de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Maná. Maná de día, de tarde, de noche. No sabemos exactamente cómo es el maná, no sabemos el sabor del maná, pero era de tal forma el maná de que los alimentó y los tuvo 40 años, ¿no? ¿Y eso qué enseña? A depender de Dios. Tú me dirás, ¿pero cómo que depende de Dios? Sí. ¿Sabes por qué? Un ejemplito solamente. El maná estaba, que todos los días aparecía, ¿no? Caía del cielo, todos los días, excepto el día
de reposo. Entonces, el día de reposo salían y no había maná. ¿Qué tenían que hacer? El día anterior, guardar el maná. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando comienza a caer el maná, y había tan abundancia que algunos cogían más de lo que iban a comer. Y cuando tú guardabas más de lo que ibas a comer, al otro día, ¿qué pasaba con ese maná? Se corrompía. Tenían que desecharlo. Entonces, ¿qué es lo que Dios te enseñaba? Tú tienes que confiar. Cada día vas a tener tu comida. Lo que cae del cielo es para hoy día. Si yo me acumulo, no voy a tener más. ¿Por qué? Porque eso se va a corromper. ¿Correcto? Sin embargo, el día viernes sí cogía doble porción, porque el sábado no iba a haber, porque el sábado es día sagrado para Dios. ¿Se dan cuenta? Nos enseña a depender. Tú me dirás, pero eso es del Antiguo Testamento, eso es del maná del desierto, eso es pasado. Ok, eso es pasado. Pero Jesús, en el Padre Nuestro, ¿qué nos dice? El pan nuestro de cada mes, dámelo hoy. ¿Dice así? El pan nuestro de cada semana, dámelo hoy. El pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a depender de Dios. Qué bonito, ¿no? Vamos a Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26. Dice así. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Tremendo, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Miren la pregunta, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Estas preguntas son lo que el mundo nos pone en primer lugar, ¿no? ¿Qué es lo más importante, no? Produce dinero. ¿Para qué? Para que tengas cosas. Y tú dices, ya, tengo dinero, tengo cosas, pero ¿sabes qué? El mundo está diseñado para que cada vez haya más cosas que comprar, más cosas, más alternativas. Entonces, nunca vas a tener suficiente. Te compraste tu celular que querías, pasan unos meses y ya está desactualizado. ¿Por qué podía ir en nueva versión? Y tienes que seguir comprando y comprando y comprando y comprando y comprando. Entras en una vorágine en la cual nunca vas a ganar. Pero aquí nos enseña algo, dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Esto lo tiene cuidado tu Padre. ¿Qué tengo que hacer? ¿Aprender a qué? A depender. Dice aquí, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Qué bonito, ¿no es cierto? Y uno se pone a pensar, sí, pues ¿quién cuida las aves, no? Nuestro Padre Celestial las alimenta. Pero no nos confundamos, porque no es que la ave está con el pico abierto sentado esperando a que alguien pase y les alimente. ¿Qué está haciendo el ave? Está de lugar en lugar, ¿no? Está volando aquí, mirando allá, yendo, viniendo. Está trabajando, pero ¿sabe qué? Que Dios lo va a alimentar. Tú y yo tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar. Pero yo tengo que tener conciencia de que no me da de comer mi inteligencia, no me da de comer mi empleador, no me da de comer mi negocio. Yo dependo ¿de quién? De mi Padre. Y Él me va a dar, ¿no? Y eso es. Juan 15:5 es una verdad tremenda que me ayuda a entender que tengo que depender de Dios. Dice así, Jesús enseñando, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y escuchen esta frase que es tremenda. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuevamente, porque separado de Dios, nada podemos hacer. ¿No? Depender del Señor. Ahora que Dios me enseñó a depender, ¿no? Me enseñó a depender. ¿Qué pasos prácticos puedo dar, ¿no? ¿Qué hago, Señor? ¿No? Quiero depender en la práctica, ¿no? Quiero aprender a depender, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta de que todo lo que muchas veces estamos afanados planeando y pensando y a veces nos quita el sueño y a veces estamos angustiados, ¿comienza dónde? En mis pensamientos, ¿no? Porque estamos ahí dándole vueltas. Es como un auto
que de pronto llega a una zona de un fango, ¿no? Barro, ¿ya? Y la llanta se metió ahí, ¿ya? Y estás y sigue botando barro por todos lados, pero no te mueves, ¿no? Y el motor le das a 100, pero no te mueves porque estás hundido ahí, ¿no? Y a veces estamos así, hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque ponemos el foco de nuestra atención en lo que yo tengo que hacer, cómo yo lo voy a solucionar, cómo mis recursos van a sacarme de esta situación. Y ahí estoy con la llanta en el barro y no sale, ¿no? Pero cuando aprendo a depender de Dios, ¿qué hago? Cambia la circunstancia. ¿Por qué? Porque yo salgo del primer lugar. ¿Y a quién pongo en primer lugar? Al Señor, ¿no? Y le digo, Señor, tengo que pagar esto. Y tengo esto. Y no sé qué hacer, ¿no? Ayúdame tú, ¿no? Ayúdame a creer. Provee tú. Y sacas a tu persona, o quizás a otra persona, que a veces nos esperanzamos en otras personas, ¿no? Y pones a Cristo allí, ¿no? Y le dices, Señor, quiero depender de ti. Quiero aprender a depender de ti, ¿no? Quiero confiar en ti, ¿no? Y cada vez, porque el enemigo es muy astuto, va a venir a ti a susurrarte al oído y decirte, ya, ¿cómo vas a solucionarlo? La fecha se acerca, ya no hay otra opción, tienes que ir por el camino ilegal, tienes que hacer tal cosa, ¿no? ¿Tú qué tienes que decirle? No, yo confío en Dios, ¿no? Yo dependo de Él y Él tiene cuidado de mi vida. Y si Él tiene cuidado de mi vida, puedo descansar, puedo reposar, puedo confiar en Dios, ¿no? Porque aprendí a depender de Él. ¿Y sabes qué pasa? Esto sucede cuando Dios nos llevó al desierto. Y en el desierto no hay comida. Y allí Israel estaba en el desierto y no había un almacén para comprar. No había chacras para cosechar. No había nada. ¿Había qué cosa? Aprender a depender de Dios, ¿no? Quiere Dios que nos ayude a aprender a depender de Dios, ¿no? Y siempre Dios es bueno, ¿no? Aprende a depender de lo más chiquito, ¿no? Ayúdame a avanzar, paso a paso, confiando en ti, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre una idea, ¿no? A veces hay personas que dicen, pastor, yo trabajo los 7 días, ¿no? No puedo parar, ¿no? ¿Y por qué no puedes venir al culto? ¿Por qué? Porque trabajo los 7 días, ¿no? Y yo necesito, ¿no?, el dinero. Y es correcto, seguramente lo necesitas, ¿no? Y así como muchos de nosotros necesitamos dinero. Pero cuando tú comienzas a depender de Dios, tú dices, Señor, tu palabra me enseña no dejando de congregar. Eso me está enseñando tu palabra, ¿no es cierto? ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a creer. Pero es mi día de venta. ¿Qué hago? Señor, quiero aprender a depender de ti, ¿no? Voy a aprender a depender de ti y te voy a poner a ti en primer lugar. Y el del negocio al costado y el otro lado dice, no seas tonto, si ese es el día que más vendes. Pero tú dices, no, yo no dependo del negocio, de la venta, de eso no. Yo dependo de ¿quién? De Dios. ¿Te das cuenta? Y en este pequeño ejemplo comienza a graficar cómo es la situación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre tener el concepto en la mente y vivir la dependencia de Dios? Bien, vamos acabando. 5. El 5 para finalmente hacerte bien. ¿Para qué Dios te lleva al desierto? 5. Para finalmente hacerte bien. Eso está en Deuteronomio 8:16. Dice así: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Dice, para a la postre hacerte bien. Esta última frase, vamos a volver a leer, la última. Para a la postre hacerte bien. Cuando dice postre, no, yo sé que por la hora piensan que quizás están pensando en un postrecito, un dulcecito, no es ese postre. Aquí dice, para a la postre quiere decir para que finalmente, para que en última instancia, para que al final de las cosas, para entenderlo, para que a la postre hacerte
bien. Entonces, ¿cuál es la quinta verdad que la Biblia nos enseña? ¿Para qué Dios te lleva al desierto? Para finalmente hacerte bien. Y hay que entender algo, hermanos. Puede ser que tú estés en el desierto en este momento, ¿sí? Pero tengo que decirte algo en el nombre del Señor. Ese no es tu lugar, no es tu casa. Tú no has nacido para vivir en el desierto. No te acostumbres, ¿no? Puede ser que estés allí algún tiempo ya te has hecho tu cabañita, te has acomodado allí, ¿no? Pero no es tu lugar, no es. Y lo que tienes que hacer es entender y decir, no, Señor, yo no soy para esto, ¿no? ¿Por qué? Aquí me dice una verdad tremenda. Porque todo eso que pasó el pueblo de Israel, para a la postre hacerte bien. Dios tiene buenos propósitos, buenos planes. Y Él no quiere que tú vivas en el desierto. No es tu casa. Sacúdete. Tú di, no, yo no estoy acá. No me voy a morir acá. No es mi lugar. Dios tiene buenos planes para ti. Vamos a leer uno de ellos. Por favor, acércate al libro de Jeremías 29:11. Dice así. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Escucha. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué te parece? Nuestro Dios no se goza con que estés en el desierto. No se goza que estés postrado, no se goza que estés estancado, no se goza que estés desanimado, no se goza que te sientas solo. No se goza. Él te quiere decir, este no es tu sitio. No te acostumbres, no va a estar aquí. Él te dice aquí en la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y ese vosotros, ahí estamos, dice Jehová. Escucha, pensamientos de paz. Puede ser que estés viviendo en conflicto ahorita, pero Él tiene pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene buenos propósitos, hermanos. Y el desierto no es su final, ¿no? No es su final. Entonces yo te quiero desafiar en este momento que comiences a entender, ¿para qué me atrevo sin el desierto? Para que finalmente Él quiere hacerte bien. ¿Sí? Ese pueblo que estuvo 40 años, debió estar menos de 2 semanas, pero estuvo 40 años. Finalmente, ¿qué sucedió? Entró a la tierra prometida. Tremendo, entró a la tierra prometida. Y tú me dirás, ¿pero esto es verdad? Números 23:19, por favor. Números 23:19, dice así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios quiere bendecirte, hermano. Dios tiene buenas obras que Él ha preparado de antemano para que tú las hagas. No es tu lugar el desierto. No te acostumbres. Si ya hiciste tu cabañita, dile, Señor, esta cabañita es temporal. Voy a salir de acá. Tú me vas a llevar a ese lugar que tú tienes, porque tú tienes buenos pensamientos para mí. Tú tienes buenos planes. Tú tienes realmente cosas grandes para mí. Ahora, ¿qué es? Ahora que sé que Dios quiere hacerme el bien, viene la pregunta importante. ¿Qué pasos prácticos puedo dar? ¿No? ¿Qué pasos prácticos puedo dar? Entonces yo te desafío, hermano, a que comiences a pensar y decir, bueno, ya yo estoy en el desierto en este momento. Y en esta circunstancia no veo realmente el horizonte. No lo veo, estoy ahí atascado. Pero quiero desafiarte algo. Si tú supieses que mañana cambia esas circunstancias, ¿qué harías? Piénsalo. ¿Eh? Tú estás en una situación difícil, ese es tu desierto, estás pasándolo, y tú no tienes realmente una fecha, no tienes un plazo que te digan hasta aquí, de ahí cambia. No tienes. Pero quiero desafiarte algo. Piensa, si tú tuvieses de parte de Dios esa certeza que mañana las circunstancias van a cambiar, ¿qué harías? ¿Has pensado? ¿Sabes por qué digo esto? Porque a veces nos hemos acostumbrado al desierto de tal manera que ya nos hicimos, ¿no? Ya nos resignamos, ¿no? Teníamos sueños, teníamos planes, proyectos. Dios nos había puesto en el corazón algo, pero yo ya estoy en este desierto y no sé qué va a pasar conmigo, ¿no?
Pero quiero desafiarte, hermano, a que tú comiences a sacudir tu mente, tu cuerpo y todo y decir, Señor, si mañana cambian las circunstancias, si dejo este desierto, ¿cómo va a ser mi vida? Piénsalo. ¿Por qué? Porque si tú anhelas realmente esa bendición de Dios, si tú sabes que Dios te ha prometido algo, si tú sabes lo que dice la palabra, que Él tiene buenos pensamientos sobre ti, hay que creerlo, hay que creerlo. Y si Dios cambia esa circunstancia que te tiene ahorita en el desierto, ¿tú qué vas a hacer? ¿Correcto? Yo te desafío a que hoy pienses, diga, Señor, ya cambiaron las circunstancias, ¿ahora qué hago? ¿No? Piénsalo, hermano, ¿por qué? Porque el Señor te puede sorprender y que te encuentre como listo. Cuentan de que en una ciudad, en un pueblo, llegó una escasez terrible, ¿no? Una escasez terrible. Y se juntaron, dice, 3 graneros, eran creyentes, se juntaron 3 personas allí, ¿no? Granjeros, y se juntaban a orar, ¿no? Todos los días temprano, ellos tenían una rutina, pero como estaba todo seco, entonces lo que hacían es, nos vamos a juntar a orar. Y se iban, se reunían en la iglesia que tenían y se juntaban los 3, iban a orar, oraban. ¿Y cómo oraban? ¿No? Señor, manda lluvia, Señor, manda lluvia. Y así estaban orando, ¿no? Y luego terminaban de orar y 2 de ellos se iban a su casa, ¿no? Pero notan que el tercero no se iba a su casa. Entonces los 2 que se estaban yendo a su casa le dicen al tercero, ¿no? ¿Pero por qué no estás a tu casa? ¿Y sabes qué le contesta ese granjero? No, yo he orado por lluvia, ahora ¿qué me toca a mí? Arar la tierra. Tengo que preparar la tierra. Porque si yo le pido a Dios lluvia, ¿Dios qué va a hacer? Dios va a mandar la lluvia. ¿Estás listo para recibirla? ¿Estás preparado? Entonces, pregúntate, ¿no? Quizás en este momento tú estás postrado por un tema de enfermedad, ¿no? Y tú dirías, ¿cuántas cosas quisiera hacer? Pero no lo puedo hacer porque estoy así. Dios cambia las circunstancias. ¿Qué harías? Comienza a pensar. Escríbelo. Señor, yo quiero hacer esto, lo otro, ¿no? ¿Qué puedo avanzar ahorita? ¿Qué puedo avanzar? No puedo hacer las 5 cosas, pero puedo hacer la 4ª. Esto lo puedo ir avanzando, me puedo ir preparando. ¿Por qué? Porque yo sé que tú vas a responder. De pronto tú dices, estoy agobiado con las deudas, no sé qué hacer, mi cabeza no puede pensar en otra cosa porque todo es dinero. Detente un instante, y si Dios cambia esas circunstancias, ¿qué harías? ¿No? Tú me dirías, si Dios cambia las circunstancias, yo haría esto, yo tendría este proyecto, yo serviría de esta manera. Escríbelo y comienza a hacerlo, ¿no? Quizás no lo puedes hacer completo porque las circunstancias te limitan, pero hay cosas que sí puedes ir avanzando. Y como ese granjero que no se fue a su casa a seguir llorando, sino que se fue al campo. No había lluvia todavía, pero se fue a preparar la tierra, ¿no? Que nos encuentre nosotros ¿cómo? Preparando la tierra, haciendo lo que podemos, ¿no? Y dejarle a Él lo que no podemos, ¿no? Él nos ha llevado al desierto con 5 propósitos. Vamos a ver los cuáles son 5 propósitos. Primero, para desarrollar tu humildad. Tenemos que trabajar en eso, trabajemos en eso, la humildad. Segundo, para evidenciar tu fe. Señor, quiero crecer esa fe. Tercero, para mostrarte tu corazón. Y allí, en el desierto, te das cuenta realmente cómo es tu corazón. Cuarto, para enseñarte a depender. Quinto, para finalmente hacerte bien. Si lo creemos, tenemos que comenzar a actuar ya. Y decir, Señor, tú vas a sacarme de este desierto. Y tú me vas a comenzar a hacer cumplir ese llamado que tú me has hecho, ese propósito que tú has puesto, esa buena obra que tú quieres que yo haga, ese proyecto, ese emprendimiento, lo que Dios haya puesto en tu corazón. Pero comienza ya, ¿no? Y dile, Señor, desde mi limitación, desde mi escasez, desde mi dolor, voy a comenzar a hacer lo que tú has puesto en mi corazón. Y las circunstancias, tú las cambiarás. Pero yo, hoy, comienzo a cambiar. Comienzo a prepararme. Comienzo a creer. Y me levanto y me sacudo. ¿Quieres hacerlo esto? Levántate y vamos a orar al Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Que a veces es difícil creer, Señor.
A veces es difícil, Padre Santo, porque los años en el desierto, Padre Santo, nos han hecho perder la fe. Los años en el desierto, Señor, nos han endurecido, Padre. Los años en el desierto, Padre Santo, nos han hecho, Señor, incrédulos. Pero perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Y aquí estamos, Señor. Hoy nos damos cuenta, Señor, de que tú quieres desarrollar la humildad en nosotros, Padre. ¿Y cuánto necesitamos ser humildes, Señor? ¿Cuánto, Señor? Perdónanos, Padre Santo, porque a veces, Señor, nos creemos tan altos, tan capaces, tan conocedores, Señor, y nos alejamos, Señor, de la humildad. Perdónanos, Padre. Pero tú también, Señor, quieres que nuestra fe crezca, Señor. Y tú la evidencias, Señor, en esos momentos difíciles, Padre. Y nos damos cuenta que nuestra fe es tan poca, Señor. Ayúdanos a creer, Padre. Alimentar esa fe, Padre. Y tu palabra dice que la fe, Señor, viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a buscar oír tu palabra en una prédica, en una clase, en mi lectura personal de la Biblia, Señor. Porque así va a crecer nuestra fe, Señor. Pero también, Padre Santo, tú nos llevas al desierto, Padre, para mostrarnos cómo está nuestro corazón, Señor. Y nuestro corazón, Señor, muchas veces está, Señor, afanado en otras cosas, Padre. Está tan saturado de las cosas de este mundo que nos encontramos, Señor, como el hijo pródigo, Señor, en un chiquero, Padre Santo. Y nos hemos acostumbrado al chiquero. Y nuestro corazón está contaminado, Señor. Perdónanos, Señor. Tu palabra nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener cuidado de nuestro corazón, de lo que escuchamos, de lo que vemos, Señor, de que llenamos nuestro corazón, Padre. Perdónanos, Padre. Oh Dios, pero también tú nos llevas al desierto para aprender a depender, Señor, a depender de ti. Y tenemos que reconocer que muchas veces dependemos de nosotros mismos, de nuestra fuerza. A veces ponemos nuestra confianza en otras personas, Señor. Pero no, Señor. Tenemos que poner nuestra confianza en ti, depender de ti. Y finalmente, Señor, haznos saber, Padre, que tú quieres hacernos bien, Padre. El bien para nuestra vida, Padre. Oh Dios, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú nos hagas conscientes, Padre, que el desierto no es nuestra casa, Señor. Que estamos aquí en esa circunstancia temporalmente, Padre. Y que tú, Señor, nos vas a sacar de allí. Por eso te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor, a desde hoy, Padre, comenzar a planear y decir, ¿qué voy a hacer? El Señor va a mandar la lluvia, ayúdanos a arar la tierra. El Señor va a mandar la sanidad. Prepáranos, Señor, para lo que tú quieres que hagamos cuando estemos sanos. El Señor va a mandar la economía. Oh Dios, ayúdanos a ver, Padre, ¿qué quieres que hagamos, Señor, cuando nuestra mente esté libre de esa preocupación, Padre? Obra tú, Padre Santo. Dios mío, quizás hay problemas en casa terribles, Señor, que no sabemos la solución, Padre. Y vivimos en un desierto allí. Pero tú lo vas a solucionar, Padre. No nosotros, Padre. Nosotros no tenemos capacidad para esas cosas. Pero sí tenemos un Dios grande que tiene cuidado de nuestra vida, Padre. Y en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú, Padre Santo, nos ayudes, Padre, a creer en ti, Señor. Y a comenzar hoy a actuar, Señor. Hoy creemos que tú nos vas a sacar del desierto, Padre. Y hoy comenzamos a pensar, a planear, a orar, a llorar, a sufrir y a saber, Padre Santo, que lo que tú quieres no va a ser fácil, pero lo vamos a hacer, Padre Santo, porque lo vamos a hacer contigo, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por esta tarde ya. Gracias por este tiempo en el cual podemos acercarnos a tu presencia. Y gracias porque sabemos, Padre, que tú tienes buenos planes para nuestra vida. Te amamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.